al derecho aduanero como una rama, una parte de su, de su especialidad, ¿no? Y hay otros que establecen que el derecho tributario en realidad resulta siendo, digo, el derecho aduanero resulta siendo independiente del derecho tributario, ¿no? Por el tema de la contextualización, más que todo por el tema de que se manejan acuerdos de tipo comercial a nivel global, en cuanto en el derecho tributario solo se maneja normativa interna, ¿no? Y rara es la ocasión o la materia en específico en la cual se puede manejar eh, norma internacional. Entonces, ni bien podamos compartir la pantalla, ya vamos a empezar con el tema de lo que sería en específico el derecho tributario aplicado a aduanas, Don a la Marquito, aduana en específico. Dime. sí, ya he compartido la pantalla, ¿no se ve? Eh, Por favor, si me no, 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 podrían... no, no está compartida la diapositiva según lo que veo en el celular, Luis. Porque acá ya estoy compartiendo, no sé si los participantes pueden ver la pantalla. Buenas noches, sí se ve, gracias. Gracias. Buenas noches, se ve la imagen. Gracias. Entonces está compartido, Marquito. Yo no tengo la pantalla, pero Luis, te voy a pedir que vayamos avanzando conforme te vaya pidiendo, por favor, para no ir atrasando más el tiempo. Perfecto. Ya, entonces, a ver, estamos en la primera diapositiva de presentación. Vamos a pasar a la diapositiva ya. Ya está. Ya, en esta parte esencial es necesario definir en realidad para efectos de aduana, cuanto a lo que es el derecho aduanero, es preciso manejar el término de lo que se denomina o se define como potestad aduanera. Entonces, básicamente está ahí contextualizada la definición de que la potestad aduanera es el conjunto de las facultades o atribuciones que la ley otorga a la institución aduanera, ¿no? Ahora, estas facultades las otorga con la finalidad de realizar un control en el ingreso de mercancías, la forma de permanencia, cuando son de forma definitiva, o la salida definitiva, o en algunos regímenes temporales, aquellas formas de internación o en las cuales puede permanecer una mercancía dentro del territorio aduanero nacional sin el pago de tributos, ¿no? Con un efecto suspensivo, así como la forma del trasladar o salir la mercancía. Entonces, la ley prácticamente otorga a la institución de aduanas, de acuerdo a lo que es la Ley General de Aduanas, en los primeros artículos de la propia Ley 1990, establece que esta potestad aduanera es otorgada a la aduana para todas estas atribuciones, ¿no? Y señala además que deben estar establecidas tanto para los regímenes aduaneros como para cualquier otro régimen suspensivo. Esas atribuciones están contenidas en la ley, en el reglamento, en el Decreto Supremo 25870, el reglamento de la Ley General de Aduanas y otras disposiciones de tipo complementario. En específico, al presente, como la ley es del año 99, nosotros utilizamos también otro tipo de atribuciones que otorga la definición de lo que es administración aduanera o digo administración tributaria. Aplicamos también el Código Tributario y su Decreto Supremo Reglamentario. Adicionalmente a esto, las disposiciones complementarias ya de carácter procedimental son las que emite el propio directorio de la Aduana Nacional, ¿no? El directorio en realidad está definido de acuerdo a la Ley General de Aduanas como la máxima autoridad normativa de la institución aduanera, ¿no? Entonces no existe otra autoridad
superior en la aduana que pueda normar los procedimientos internos de la institución. Adicionalmente, existe la posibilidad de que en algunas atribuciones establecidas está el presidente ejecutivo de la aduana, que tiene la posibilidad de hacer normativa de acuerdo a su categorización en distintos tipos de establecer distintos tipos de procedimientos o aplicaciones de alcance general o específico particular, ¿no? Y de forma específica debe ser aplicada por los órganos operativos, la parte administrativa de la institución aduanera, tanto a nivel nacional, regional o en algunos casos, como vamos a ver más adelante, a nivel internacional, ¿no? De acuerdo al tipo de potestad. La siguiente diapositiva, te ruego, Luis. Ya está, Marquito. Perfecto. Entonces, esta potestad aduanera ya directamente dirigido de acuerdo a la clasificación que hace la institución, la Ley General de Aduanas, habla de que esta potestad aduanera la ejerce la aduana nacional en la zona primaria del territorio nacional y a través de lo que establece la propia Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces, define dos tipos de zonas la Ley General de Aduanas, ¿no? Define una zona primaria, que es dentro del territorio nacional y en algunas administraciones o agencias de aduana exterior, y también una zona secundaria, que la define como la zona donde no se realizan operaciones aduaneras, pero la aduana sí tiene facultades de control o determinadas funciones de forma específica, ¿no? Como ejemplo, la potestad aduanera que se ejerce en zona primaria, vale decir, en lo que son las administraciones de aduana propiamente dichas, son el control en el ingreso y salida de mercancías. Ahora, hay otras facultades que no están establecidas o no estuvieron establecidas desde un inicio en la ley 90, facultades propias, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el control de ¿no? Ya sea de ingreso o de salida, ya que existe la obligatoriedad de declarar a través de las normas del GAFI para el control de enriquecimiento ilícito, existe la potestad para controlar las divisas que están ingresando o las divisas que están saliendo, ¿no? Entonces, todo pasajero internacional, sea terrestre o sea aéreo, se le entrega un formulario tanto al momento de ingresar o al momento de salir, en el cual debe declarar estas divisas. Esta facultad de control de divisas y la sanción que se ha establecido están bajo tuición directamente de la institución aduanera, hasta el monto de los $20,000, ¿no? Hasta $10,000 no es necesario hacer una declaración, basta con señalar de que está llevando menos de 10,000, entre 10,000 obligatorio presentar el formulario, y de 20,000 en adelante no se debería de trasladar este tipo de dinero, salvo autorización de la ASI, ¿no? Y así también existen otro tipo de controles, digamos, el control de autorizaciones previas para salidas, en el caso de mercancías que son subvencionadas por el Estado para su importación, como el caso del GLP, del diésel o del combustible de la gasolina, que son importados y distribuidos en Bolivia con subvención. El control aduanero de salida también es realizado y está atribuido a la aduana. Entonces, así se han ido normando mayor potestad a la institución aduanera para el cumplimiento de sus funciones. La siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Entonces, tenemos lo que es la definición de la zona primaria. De acuerdo a la Ley General de Aduanas, nos establece que son todos los lugares donde la aduana presta los servicios directamente o donde están autorizadas las operaciones aduaneras, ¿no? Como ejemplo, podemos tener prácticamente, en realidad, por lógica racional, son los recintos aduaneros, ¿no? Los recintos de aduana interior, los recintos de zona franca, los recintos de aduanas de aeropuerto o los recintos de aduanas en frontera, ¿no? Estos sí son zonas primarias
toda vez de que en estos lugares se realizan operaciones aduaneras de importación, de declaración de importación de mercancías, de exportación o de otros tipos de control aduanero. Entonces, esto está dentro de lo que se denomina la zona primaria. Adicionalmente a esto, al existir la potestad del directorio de la aduana de normar cuáles son las rutas y plazos habilitados al territorio nacional cuando uno realiza operaciones de tránsito aduanero, está también, se considera zona primaria a efectos de aduana a las rutas autorizadas mientras tanto el medio de transporte cumpla con el seguimiento de la ruta autorizada y que esté coordinado con el manifiesto internacional de carga con el cual se está trasladando esas mercancías, ¿no? Entonces, esa operación de tránsito aduanero en la ruta habilitada también se encuentra dentro de zona primaria, ¿no? Ahora vamos a lo que es prácticamente el concepto de lo que es la zona secundaria. Es prácticamente todo lo que no es zona primaria, ¿no? La Ley General de Aduanas, así de básico, lo define que no, zona secundaria es el donde no se realizan de forma específica operaciones de aduana, pero sí existe las facultades o la potestad de hacer control aduanero, ¿no? En diversas formas, ya sea con el escáner móvil de contenedores, con los escáneres de equipaje en área de pasajeros internacionales en los aeropuertos, o los puntos de control son donde se hace control tanto a buses, camiones, otros si cuentan con la respectiva documentación que pueda acreditar un traslado interno de mercancías, ¿no? Entonces, la zona secundaria prácticamente es eso, y está netamente prohibido realizar operaciones aduaneras dentro de lo que es la zona secundaria. O sea, no se puede hacer una declaración de importación, no se puede hacer una declaración de exportación o cualquier otro régimen aduanero, no se puede hacer en zona secundaria. Tenemos también el concepto legal de lo que es la extraterritorialidad aduanera. Básicamente nace en cuanto a Chile, tenemos una agencia de aduana exterior en Arica, ¿no? Que está establecida para el control de inicio y cierre de tránsitos de mercancía, ya sea de exportación de Bolivia para ultramar o, al contrario, mercancía de ultramar que venga solo con destino a Bolivia. Entonces, toda la mercancía que viene contenerizada desde ultramar hacia Bolivia debe pasar por los puertos de Arica y no sufrir mayor control, ¿no? A través de la SPB y la propia aduana a través de su agencia de aduana exterior, ¿no? Esta potestad, en realidad, en el caso de la agencia de aduana exterior Arica, nace en sustento del Tratado de Paz de 1904 de la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahí se le otorga la salida para las exportaciones y el ingreso a Bolivia, considerando de que Bolivia no cuenta con un puerto marítimo de forma directa, pero sí cuenta con una potestad aduanera. En base a un tratado similar con el Perú, también contamos con agencias de aduana exterior en Matarani e Hilo, ¿no? Donde también se hacen este tipo de operaciones tanto de ingreso de mercancías como de salida de mercancías. Claro que no es una administración de aduana muy congestionada o que cuente con mucho movimiento aduanero. Perfecto. Avancemos, por favor. Ahora, dentro de lo que es, fuera de definir lo que es zona primaria y zona secundaria, el artículo 4 de la Ley General de Aduanas y de su reglamento nos habla de que hay exclusiones dentro de la zona secundaria, ¿no? Así, de forma expresa, el reglamento de la Ley General de Aduanas nos dice que los comerciantes minoristas están excluidos del control aduanero. O sea, no se puede realizar control aduanero a comerciantes minoristas en zona secundaria, pero da una definición de a qué se entiende como comerciante minorista dentro de lo que establece el propio reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces nos dice que se debe entender por estos a toda persona natural que solo posee un establecimiento o puesto de venta, ¿no? Del cual depende el sustento de su núcleo familiar,
almacenando sus mercancías en depósito mancomunado con puestos de almacenamiento divisibles y distinguibles por comerciantes, ¿no? Que para la comercialización de tales mercancías no cuenta con ningún tipo de dependientes. Prácticamente el mismo comerciante minorista es aquel que arma y vende en su puesto directamente. Que también otra condicionante es que esté inscrito y cumpla con las condiciones establecidas para el régimen tributario simplificado, o en cualquier caso, cuando no esté registrado en el RTS, que tenga un capital inferior al mínimo requerido para este régimen tributario interno, ¿no? Que es de 35.000 bolivianos. Entonces, este concepto en realidad es un poco complicado en la parte operativa, no tanto para los funcionarios de aduana como para los comerciantes minoristas. ¿Por qué? Porque normalmente en operativos de control aduanero en mercados, porque esto se debería referir a lugares de comercio de mercancías, la aduana ingresa a través de una orden de allanamiento o directamente de una orden de control en la cual acude directamente a verificar el comercio de las tiendas o de los mercados, ¿no? Y en el momento del operativo, para los funcionarios de aduana es difícil efectivizar que estas condiciones se cumplan. Lo mismo para el comerciante minorista, en ese momento también resulta un poco complicado el demostrar que se está cumpliendo y que existe una prohibición de los funcionarios de aduana de hacer un control aduanero en zona secundaria al comercio minorista, ¿no? Sin embargo, ya por la práctica de anteriores gestiones en la aduana se ha respetado, digamos, cuando la mercancía ya prácticamente está dentro de los mercados, como en el caso de La Paz, en Lo Justus, en el Abasto o en otros departamentos, en los mercados minoristas, ya se ha tenido que respetar directamente que no se puede ingresar a hacer un control aduanero, entendiéndose de que ya estaría dentro de esta prohibición, ¿no? Pero lo contrario es que a veces se dan operativos de control aduanero donde no es muy fácil de verificar estos extremos. Sin embargo, la norma ya respalda esta posibilidad de control aduanero a la cual se puede acudir legalmente, bueno, obviamente utilizando las vías legales que puedan corresponder. Avancemos con la siguiente, por favor, Luis. Ya está, doctor. Perfecto. Así también, la propia norma, o sea, la ley de aduanas y su reglamento establecen que en la zona secundaria, o sea, todo lo que no son recintos aduaneros, existe libre circulación de personas y mercancías, ¿no? Que no debería de establecerse ningún tipo de autoridad, sea pública o privada, podría establecer retenes de control, trancas o aduanillas que puedan interrumpir esta libre circulación permitida de mercancías. No debemos olvidar que en el glosario de términos aduaneros, que es un anexo a la Ley General de Aduanas y que es aplicable para cualquier tipo de interpretación legal en cumplimiento del artículo 5 de la Ley General de Aduanas, en ese anexo nos habla de mercancías en libre tránsito, ¿no? O sea, ya son mercancías prácticamente liberadas por la aduana y que ya tienen la posibilidad de circular en zona secundaria con total libertad, ¿ya? No obstante de esto, de la sanción que establece, ¿no? De incurrir en la persona que haga retenes, aduanillas o trancas de control de este tipo de mercancías podría haber incurrido en un delito de usurpación de funciones aduaneras, así lo dice el reglamento, todavía está vigente. No obstante, la aduana ha normado a través de su directorio la posibilidad, como les mencionaba antes, de establecer los puntos de control aduanero, ¿no es cierto? Hay puntos en determinadas poblaciones o colindancias. En La Paz, digamos, tenemos en Achicarriba, en Huaqui, hay Chaguaya hacia el norte de La Paz, hay en Oruro había Bichuloma, hay Puente Español, y así determinados puntos de control que, si bien puede haber una mala interpretación de que se tratan de aduanillas, retenes que están prohibidos de acuerdo a este artículo del reglamento, se establece que la ley da la potestad a la aduana de realizar el control aduanero, y se entiende que sí son funcionarios de aduana los que están realizando este control de acuerdo a la normativa en específico. Ahora,
Como existe libre circulación de mercancías y personas, lo que se debería de controlar es lo que ha normado el Decreto Supremo 708, ¿no? Que norma las formas para el traslado interdepartamental o interprovincial de mercancías dentro del territorio boliviano, ¿cierto? Entonces, ese Decreto Supremo 708, que un poco ya ha reglamentado este artículo, nos establece de que las mercancías pueden circular ya sea con su declaración de importación, si es el transportista o es el propio propietario, el que está conllevando de un departamento a otro, o si se trata de una compra interna de mercancías dentro del territorio boliviano, debería de hacerlo con una factura original, ¿no? Una factura original que acredite la compra y venta en el mercado interno. No obstante, a efectos de esta factura, sí tiene que ser verificable de acuerdo también a la atribución de la aduana. Tiene que verificarse su veracidad, ¿no? Que sí sea una factura legalmente dosificada, legalmente extendida, sea un NIT vigente, esté dentro del plazo de su emisión, y si cuenta con los otros datos con los que en realidad ahora ya cuenta la factura electrónica, correspondería que no genere ningún tipo de duda. Cualquier duda razonable, en realidad la aduana genera cuenta con la potestad de realizar un comiso preventivo y posteriormente verificar el legal ingreso de estas mercancías a territorio boliviano, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta parte del artículo, es que las aduanillas o trancas están prohibidas en realidad para otras instituciones, exceptuando el tema del ejército también, que cuenta con potestad, pero para otras instituciones está prohibido. Cualquier institución no podría realizar el control aduanero. Y que si esta interrupción de la circulación de mercancías o personas en territorio interno debe estar solo realizada por funcionarios aduaneros. Perfecto. La siguiente, por favor. Para ir cerrando en realidad este tema ya de la potestad aduanera, en resumen vamos a poder definir que la potestad aduanera es el conjunto de facultades que la ley otorga a la aduana nacional, ¿no? Tanto a nivel ejecutivo central, normativo, a nivel de gerencias nacionales, gerencias regionales y bajando hasta administraciones de aduana e inclusive a los propios servidores públicos. No debemos de olvidar que si bien la ley otorga amplias facultades para realizar fiscalizaciones, control de operaciones de comercio exterior, el registro de los propios operadores de comercio exterior y la forma en la cual se realicen o se operan las operaciones aduaneras o los propios regímenes aduaneros, también otorga facultades o potestad jurisdiccional, o sea, prácticamente le otorga a determinadas áreas. En realidad la ley otorga a la aduana la potestad jurisdiccional de juzgar, de ser un juzgador en contravenciones aduaneras, ¿no? ¿Por qué? Porque le da validez a la forma en la cual procesa, a los actos administrativos que emite dentro dentro de estos procesos administrativos. Pueden ser resoluciones sancionatorias en contrabando, pueden ser resoluciones sancionatorias en contravenciones aduaneras, pueden ser resoluciones determinativas. Entonces, básicamente, con esta potestad actúan como un juez de tipo administrativo en uso y aplicación de la competencia que le otorga la ley. Entonces, todas estas facultades son otorgadas por la Ley General de Aduanas, su reglamento, el Código Tributario, su reglamento, para ir emitiendo estas reglamentaciones. Y el Directorio de la Aduana Nacional emite los procedimientos que dan forma al cómo se van a realizar estas operaciones. Inclusive los procedimientos de aduana han llegado a ser muy específicos para decir quién o qué cargo o qué persona o funcionario va a ser el que va a hacer determinada etapa de este procedimiento y los plazos inclusive con los cuales debe contar o cumplir, ¿no? Qué documentos se deben presentar, qué otras cosas deben ir adicionadas en todo este tipo de potestad que le ha otorgado la ley
a la institución aduanera en Bolivia. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ahora deberíamos de entrar a lo que es ya las fuentes del derecho aduanero, o sea, de dónde se origina la normativa o cuáles son el origen de todo en realidad, ¿no? Ahí, como menciona la diapositiva, podemos definir cientos de definiciones de fuente, que es el origen de donde nace algo, ¿no? Ahora, fuera de esta definición, el artículo 5 del Código Tributario de la Ley 2492 prácticamente nos señala y nos dice cuáles son las fuentes del derecho tributario, ¿no? Considerando que para efecto boliviano el aduanero debe estar enlazado con el derecho tributario. Entonces se aplica así este artículo 5. Entonces, este artículo 5 nos dice que es fuente del derecho tributario y tiene esa prelación, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado por encima de cualquier normativa y de acuerdo a la propia Constitución Política del Estado es de aplicación directa en nuestra normativa, ¿no? Si hay normas que van en contra de la Constitución Política del Estado, se debe dar prioridad y aplicación directa a la Constitución Política del Estado del año 2009. Como hablamos de derecho aduanero, prácticamente como segunda fuente del derecho tributario tenemos a los convenios o tratados internacionales aprobados por el Poder Legislativo, ¿cierto? Ahí tenemos, digamos, acuerdos de la OMC, a los acuerdos comunitarios de la Comunidad Andina, que han establecido determinada normativa a nivel de comercio internacional o comercio exterior y que ha sido ratificada por lo que era el Poder Legislativo, ahora es la Asamblea Legislativa, y cuentan con una potestad normativa a nivel casi constitucional, porque no nos olvidemos que el artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece que forman parte del bloque de constitucionalidad también los tratados y convenios internacionales, ya sea los que son de derechos humanos o los que son de acuerdos comunitarios, que es lo que nos interesa a efectos aduaneros. Estos tratados de acuerdos comunitarios forman parte del bloque de constitucionalidad y por ende son de aplicación inclusive preferente al propio Código Tributario o a la Ley General de Aduanas. Siguiendo con el artículo 5, en el inciso 3 tenemos que es otra fuente del derecho central, en realidad es el propio Código Tributario y la Ley 2492 y las otras leyes, ¿no? Conforme señalan en el inciso 4, como son la Ley 1990, que es la Ley General de Aduanas, la Ley 3092, que es reglamento, regula, digamos, el tema de los recursos de alzada o recursos jerárquicos ante la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Y así también, ya yendo en descenso o jerarquía, tenemos a los decretos supremos, ¿no? Ahí sí tenemos una gran diversidad de decretos supremos, ¿no? El 25870, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el 27310, que es el reglamento del Código Tributario, y el 28963 del tema del control de divisas, ¿no? Entonces, y ahí vamos citando cualquier decreto supremo que tenga que ver directamente con las operaciones de comercio exterior. Y por debajo de esto están lo que son las resoluciones supremas, ¿no? Las resoluciones supremas que son las firmadas por el presidente de la República, o bueno, el presidente del Estado plurinacional en este caso, y que cuentan también con facultad normativa o de acuerdo a las competencias que tiene esta autoridad. No debemos dejar de lado también mencionar que las designaciones del presidente ejecutivo de la Aduana Nacional son a través de resolución suprema, ¿no? Entonces, esa resolución suprema, a partir de la designación de la máxima autoridad ejecutiva de la institución aduanera, cuenta con plena vigencia y le otorga todas las facultades establecidas por norma a esta autoridad.
¿no? Y por último tenemos lo que son las disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos y formulación en este código, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las disposiciones de carácter general, no olvidemos que inicialmente no olvidemos mencionar que administración tributaria, como lo menciona el Código Tributario, es la aduana nacional, pero también lo es el Servicio de Impuestos Nacionales y también son los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Que tienen facultades también de tipo tributario. Entonces, de forma genérica menciona administración tributaria, pero para efectos del curso, administración tributaria aduanera se refiere netamente a la aduana nacional y a través de sus órganos administrativos o normativos como son el directorio, emiten resoluciones de directorio y resoluciones de presidencia que tienen una categorización ya desde hace años, ¿no? Las resoluciones de categoría 01 son las que son de aplicación general, las resoluciones de categoría 2 que son internas de la institución aduanera y las resoluciones de categoría 3 son las que resuelven algún acto administrativo de forma específica o particular a un operador de comercio exterior o a un grupo de operadores de comercio exterior. Entonces, bajo esta categorización y las facultades otorgadas, esto hacen fuentes del derecho aduanero. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ocurre en realidad cuando tenemos una situación de tipo legal que no está normada directamente? O sea, existe un vacío legal en esas fuentes del derecho tributario como hemos relatado anteriormente. O sea, puede haber, digamos, derecho a la propiedad privada. Está en la Constitución, pero no está establecido en el campo del comercio exterior o en el campo de aduana cómo se va a aplicar este derecho, o un derecho al trabajo u otro tipo de derecho que no esté directamente aplicado. Entonces, el propio Código Tributario, en el mismo artículo 5, en su parágrafo segundo, nos habla de la supletoriedad de las normas, ¿no? Entonces, nos autoriza, pero con la exigencia de que exista un vacío en el Código Tributario, se debe aplicar los principios generales del derecho tributario, o sea, se debe aplicar la doctrina del derecho tributario. Si es que, digamos, en el caso del derecho aduanero no hubiera una definición específica de lo que es de aduanero, por decirles, debemos irnos a los principios generales del derecho tributario que puedan definir a qué se refiere con fraude aduanero, si es que se diera algún caso, ¿no? Y en su defecto nos permite aplicar otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza. ¿Qué pasa, digamos, había un caso, qué pasa si tenemos una importación, o sea, ya ha asignado un embarque de mercancías en origen con destino a aduana interior La Paz, como ejemplo, y cuando estaba haciendo su tránsito aduanero desde Arica hacia interior La Paz, fallece el importador, consignatario, ¿no es cierto? Esa particularidad de lo que es el fallecimiento de una persona natural, más la forma en la cual debe aplicarse en el derecho, no está normada en el Código Tributario ni en la Ley General de Aduanas. Por ende, por este carácter supletorio, nos permite acudir al Código Civil, donde sí está normado en realidad el tema de lo que es la sucesión hereditaria. Entonces, nos permite aplicar otras ramas del derecho que sí en forma específica establezcan estas posibilidades, ¿no? Cuando tenemos, digamos, la comisión de un ilícito que no necesariamente puede ser un ilícito aduanero, sino puede ser una falsedad material, puede ser una extorsión u otro tipo de delito, que un accidente de tránsito, por decir, en un tránsito aduanero con personas heridas o fallecidas, nos permite
aplicar lo que es el Código de Tránsito, nos permite aplicar el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, es amplia la posibilidad de aplicar otras áreas del derecho, mientras tanto no tenga la posibilidad de, ¿qué se llama? No esté normado dentro del Código Tributario o cualquier ley específica esta área. Otra de las posibilidades también es la de aplicar la analogía, ¿no? La analogía directamente aplicando a casos similares o similares, pero que no están contemplados en la norma. Entonces, es permisible utilizar bajo la figura de precedentes jurisprudenciales, figuras de precedentes administrativos u otros casos similares al que tenemos que ya hayan sido resueltos, no importa en otro departamento u otra administración de aduana, pero son casos similares, entonces nos permite aplicar la analogía. Pero el Código Tributario nos prohíbe que a partir de la analogía podamos, o la institución aduanera o las personas puedan crear tributos, impuestos, tasas, y existe esa prohibición, o exenciones, ¿no? Entonces, salvo esa excepción, podemos aplicar la analogía también como fuente del derecho tributario aduanero. La siguiente, por favor. Ahora ya entramos a lo que es ¿quiénes son los sujetos? Los sujetos de la obligación tributaria, o en específico para nosotros, los sujetos de la obligación tributaria aduanera. Entonces, antes de entrar a esto, no debemos olvidar que existen dos definiciones dentro de lo que es el artículo 7, si no recuerdo, de la Ley General de Aduanas, que establece que uno es la obligación tributaria aduanera, ¿no? Y otro es la obligación de pago en aduanas, que en realidad son dos conceptualizaciones distintas que realiza la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces debemos entender como obligación tributaria o obligación de tributaria aduanera, que es aquel monto u obligación de tipo pecuniario que se debe cancelar al Estado, ¿no? A través de su representante, que en este caso es la aduana nacional. Entonces, a efectos de lo que es la obligación tributaria aduanera, que es ese monto o el impuesto que debemos cancelar, tenemos un sujeto activo, ¿no? Que es el que cobra, que en este caso es el acreedor de esta prestación pecuniaria, que se considera a la administración tributaria, y en específico, en nuestro caso, a la administración tributaria aduanera, ¿no? Entonces, el artículo 21 del Código Tributario nos habla de que el sujeto activo de esta relación jurídica tributaria, porque ya existe cuando nosotros estamos importando una mercancía y la aduana se convierte en la entidad de control y de aplicación impositiva de esto, ya existe una relación jurídica tributaria, ¿no? Y en este caso, el sujeto activo es el Estado, que cuenta con esas facultades de recaudar, de controlar, de verificar, valorar, hacer una inspección previa, fiscalizar, liquidar o hacer una determinación o ejecución y cobranza coactiva, inclusive, que está establecida en forma específica a la administración tributaria, en este caso a la aduana nacional. Entonces, el sujeto activo en una relación jurídico-tributaria normal o regular, que normalmente es la importación para el consumo, es la aduana nacional. La siguiente diapositiva, por favor. Para efectos de un conocimiento general en lo que es la organización de este sujeto activo, ¿no? El artículo 30 de la Ley General de Aduanas nos habla, nos da pie para que la aduana nacional generado un manual de organización y funciones de la aduana nacional. Entonces, ¿cómo se organiza la aduana? Bolivia geográficamente cuenta con 9 departamentos. La aduana divide el país en realidad en 6 gerencias regionales de aduana, ¿no? La Paz, Chabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro y Potosí. Entonces, hace una desconcentración en 6, divide el país prácticamente en 6, y cada gerencia regional cuenta con administraciones.
de acuerdo a su ubicación territorial. Entonces, algunas cuentan con, como el caso de La Paz, con aduanas interiores, aduanas de frontera, zonas francas y aduanas de aeropuerto, que serían las 4 posibilidades. En otros casos, como el caso de Cochabamba, solo cuenta con una administración de aduana interior, cuando había una zona franca y una administración de aeropuerto, ¿no? Entonces, es de acuerdo a este tipo de organización que realiza la aduana, como para organizar y establecer quién es el sujeto activo de la obligación tributaria aduanera que estamos tratando de detallar, ¿no es cierto? Y también existen fuera del territorio nacional, las agencias de aduana exterior, que si bien cuentan con potestad aduanera, no cuentan con facultades de recaudación de tributos, porque el hecho generador en realidad en una importación es la internación legal de mercancías. Entonces, en el momento en el que ingresa a territorio aduanero boliviano, recién existe la obligación de pagar los impuestos. Perfecto. Entonces, la siguiente, Luis, por favor. Ahora, al contrario del sujeto activo de la obligación tributaria aduanera, está el sujeto pasivo. Pasivo no es el que cobra, ahora es el quien paga, a quien se le está atribuyendo la responsabilidad pecuniaria de pagar el impuesto o el tributo, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo en realidad es el consignatario o importador, el directo obligado, que es el propietario responsable de las mercancías. No obstante, adicionalmente, la Ley General de Aduanas otorga la calidad de sujeto pasivo solidario a los agentes o las agencias despachantes de aduana en las operaciones en las cuales intervengan, ¿no? Siempre y cuando estén dentro del despacho aduanero y no a efectos de control posterior. También otorga la responsabilidad tributaria a las empresas de transporte como auxiliares de la función pública aduanera. También, en el mismo caso, como auxiliares a las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga internacional o a las empresas de transporte aéreo. Entonces, va otorgando determinadas facultades, ya sea solidaria o no solidariamente, en los regímenes de aduaneros de ingreso legal de mercancías. Perfecto. Entonces, ellos son los que serían en realidad los sujetos pasivos. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía, en los puntos anteriores hemos tocado quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo de lo que es la obligación tributaria aduanera. Ahora tenemos que hablar de los sujetos de la obligación de pago en aduanas, ¿no? No obstante, es preciso considerar un poco con carácter previo que el artículo 9 en realidad establece cuándo se genera la obligación de pago en aduanas, ¿no? A diferencia de la obligación tributaria aduanera que se realiza en una importación o un trámite normal, ¿no?, de internación de mercancías, en el caso de la obligación de pago en aduanas se genera en regímenes que normalmente nacen de algún tipo ilícita de las mercancías a territorio, la sustracción de prenda aduanera y otros que vamos dando más adelante. Pero para ir contextualizando, entonces, esta obligación de pago en aduanas también cuenta con un sujeto activo, ¿no? Es la persona que va a cobrar esta obligación, que es también la administración aduanera, que cuenta con competencia y está en representación de la aduana y por ende del Estado. Adicionalmente, se tiene que considerar que cuando es competente esa administración tributaria aduanera,
es cuando ya se ha materializado de forma anterior o que no se ha materializado en realidad el pago del tributario. Vamos avanzando con la siguiente, por favor. A ver, ¿cuáles son los casos en los cuales establece cuándo se genera la obligación de pago en aduanas, ¿no? Y nos dice el artículo 9 de la Ley General de Aduanas que dice, cuando hay un incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo algún régimen suspensivo de tributos, ¿no? Entonces, para ejemplificar, ha habido casos inclusive de mala interpretación de las unidades de la aduana en la que han dicho de que prácticamente cuando uno incumple el pago de tributos se considera obligación de pago en aduanas, pero no es tan así, sino dice de forma específica que tiene que ser mercancía extranjera importada bajo un régimen suspensivo, ¿no? Entonces tenemos que irnos a las definiciones de lo que son los regímenes suspensivos, cuáles son, puede ser un GITEX, puede ser una admisión temporal directamente. Entonces, estos regímenes que han permitido que ingrese mercancía con una aplicación suspensiva de tributos, cuando existe el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, se genera una obligación de pago en aduanas. Otra posibilidad que establece el 9 de la Ley General de Aduanas se refiere a la modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que esté sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos. Entonces, esto ya va más específico y existe una categorización en el Decreto Supremo 22.22.5, creo que es del año 83 o 86, ¿no? En el cual establece la categorización de los funcionarios diplomáticos, categoría o categoría A, podemos ejemplificar, son los que cuentan con una exención total de los tributos para la importación, ya sea de su homenaje, de sus de un valor de importación para entonces que lo aplique en una cuando no está permitido señalado en la diapositiva. Como tercer posibilidad para generar lo que es la obligación de pago en aduanas, como tiene una zona franca de mercancías extranjeras, en condiciones distintas a las previstas al efecto. Ahora, ahí, para aplicar esto, tenemos que un poco involucrarnos en lo que es una zona franca, ¿no es cierto? Una zona franca es prácticamente un área del territorio nacional debidamente delimitada y protegida y cuya mercancía se encuentre dentro de este recinto aduanero. A efectos tributarios aduaneros se considera extraterritorial aún. O sea, dentro de una zona franca existe todavía la extraterritorialidad tributaria, jamás de la posibilidad de realizar un control aduanero sea habitual a las mercancías que estén dentro de esta zona franca, ¿no? Entonces, si bien no están obligadas todavía a pagar un tributo, una zona franca, cuando la aduana en un control habitual, no habitual u otro, identifique que estas mercancías han sido usadas, consumidas dentro de una zona franca o con un mal destino que se ha realizado de acuerdo a las condiciones que hizo para ese efecto, se incumple en la normativa y se genera una obligación de pago en aduanas, ¿no?
Así, digamos, como ejemplo, podemos tener de que agarran e importan pastillas, ¿no es cierto? Y las pastillas desaparecen prácticamente de la zona franca, ¿no es cierto? O importan bienes para ser convertidos o cambiados de su partida arancelaria y estos directamente no son convertidos, sino se intentan importar de forma distinta o bajo otro régimen distinto. Lo contrario sucede cuando sí en las zonas francas ha estado siempre permitido el ingreso de herramientas o materiales de auxilio, ¿no? O maquinaria para confeccionar o fabricar determinadas cosas dentro de una zona franca. Eso sí está permitido, pero tiene un efecto, una condición específica para su uso dentro de la zona franca. Un siguiente caso, el inciso D habla de que se genera obligación de pago en aduanas. ¿Cuándo? Cuando existe una internación ilícita de mercancías de territorio extranjero o de zonas francas, ¿no? De zonas francas, volviendo al anterior punto, es como dentro de la zona franca se considera extraterritorial, de la zona franca e ingresa a territorio boliviano, se entiende que se está generando una obligación de pago en aduanas y hay una internación ilícita. Lo mismo en el caso de la internación ilícita, que esto ya es de forma totalmente o casi totalmente clandestina, sin que no se cuente con una declaración, que no se cuente con una autorización o que no se cuente con un documento de respaldo que respalde el legal ingreso de esas mercancías al territorio boliviano. O la forma inversa es que no se respeta la posesión o salida del territorio boliviano de determinadas mercancías. Otra posibilidad es la de la que nos establece es en la pérdida o sustracción de mercancías, ya sea en los medios de transporte o en los depósitos aduaneros. Vamos a ir por el último ejemplo, en realidad, sobre los depósitos aduaneros, ¿no? Cuando llega arriba mercancía, esta mercancía cuenta con un parte de recepción y se entiende que ha sido entregada al concesionario del depósito aduanero para su correcta custodia y resguardo. Si esta mercancía se pierde, en realidad emergen tres tipos de responsabilidades u obligaciones. ¿Ya? Una es para la aduana, es que esa mercancía, si ha sido sustraída de un recinto aduanero, entiende que no ha pagado el tributo aduanero de importación. Entonces existe una realidad tributaria más su respectiva sanción que debe cumplir el concesionario ante la institución aduanera. La otra posibilidad es que si yo, Marco Flores, soy dueño de esa mercancía y se ha perdido, la aduana busca percibir los tributos no cobrados, pero yo debería de buscar recuperar el valor de mi mercancía. Entonces, esa es una segunda responsabilidad del concesionario de aduanas que debería responder al consignatario o propietario de sus mercancías que han sido sustraídas o perdidas en recinto aduanero, ¿no? Y una tercera emisión propia del concesionario de depósito de aduana, que es la de realizar una debida custodia y resguardo de esas mercancías cuando ingresan y generan un par de recepción y ya se encuentran bajo su potestad. Entonces, esto está normado en un contrato de concesión que se ha otorgado entre la aduana que ha terciarizado el servicio con el concesionario de depósito, y existe un procedimiento de reglamento de concesiones, ¿no? En el cual que establece que una de las infracciones que comete el concesionario es prácticamente hacer perder esa mercancía, no tener un control debido de esas mercancías, y le genera una sanción de tipo administrativo. Hasta ahí estaríamos con lo que es la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte, en los depósitos aduaneros. Adicionalmente tenemos en esto el tema de lo que es la sustracción o la pérdida en los medios de transporte. No olvidemos que bien se puede más o menos manejar que el tránsito aduanero, cuando está iniciado, ya sea en una agencia de aduana exterior
o en una aduana de frontera o de ingreso, una administración, una aduana interior en territorio boliviano, se entiende que está todavía bajo un régimen suspensivo porque está en un transaduanero, no ha y tampoco ha hecho una declaración de pago de tributos, salvo determinadas excepciones, ¿no? Como lo que eran los despachos anticipados, lo que son los despachos en frontera u otros. Entonces se entiende que esta mercancía no ha pagado tributos, entonces está todavía en un régimen suspensivo y en el camino existe la posibilidad de pérdida de esas mercancías, ¿no? Pero con una causal de robo o hurto de estas mercancías para directamente ser responsabilizadas en este caso a la empresa de transporte, ¿no es cierto? Porque la empresa de transporte asume la responsabilidad de efectos por la mercancía que está transportando, ¿no? Contando con una obligación de entregar en la aduana de destino esta mercancía en las mismas condiciones en las cuales las ha recibido al momento de hacer o iniciar el tránsito aduanero. Entonces, si existe esa condicionante de entregar, existe la posibilidad. Ahora, ahí se puede abrir un abanico en realidad de alternativas u opciones, cuáles son, digamos, que exista una sustracción de prenda aduanera, obviamente, como estamos tocando el ejemplo, por parte del transportista o la empresa de transporte, puede existir un robo o un hurto en el camino, como que se han dado casos en las bajadas de lo que es de Oruro hacia Cochabamba, cuando los medios de transporte reducen totalmente prácticamente la velocidad y la gente aprovecha para subir, cortar las carpas, abrir los contenedores y empezar a botar la mercancía. Es otra forma en la cual se han visto casos, eh, pero esto ya se constituye en realidad delito ordinario y se genera también una obligación aduanera alternativamente ocurrir, que más adelante lo vamos a ver como una modalidad de extensión, un siniestro, en realidad, para perder las mercancías que están siendo transportadas, ¿no? Entonces, es el establecimiento casuístico y es un poco más complicado en este caso. Ahora, ¿quiénes en realidad son los sujetos pasivos en cada uno de estos tipos? Comenzando del último, en la pérdida o sustracción, ya hemos quedado en que es, cuando se trata de medios de transporte, es la empresa de transporte de acuerdo a la Ley General de Aduanas. Y cuando la pérdida ha sido en depósitos aduaneros, es el concesionario de depósitos de aduana. Ahora, ¿quién es sujeto de esa obligación de pago en aduanas en la internación ilícita, ¿no? Y la propia Ley General de Aduanas nos dice es el responsable de la comisión del ilícito, ¿no? Nos da, al decir responsable de la comisión del ilícito de la internación ilícita de mercancías, nos abre un abanico de posibilidades, ¿no? Porque el contrabando se da tanto de forma directa por rutas clandestinas como también se da haciendo un contrabando de tipo técnico, ¿no? De tipo técnico en el cual se declaran parcialmente mercancías, se declara en una subpartida arancelaria que no le corresponde o que no genera una autorización o una certificación previa, se da la posibilidad de declarar un producto cuando en realidad es otro, se dan las posibilidades de realizar en realidad un ingreso ilegal de estas mercancías al territorio boliviano. Entonces ahí hay que ver la responsabilidad de algunos casos, ¿no? En casuística, en ejemplos, en realidad ha habido casos inclusive de empresas de transporte legalmente constituidas y con un amplio currículum de cumplimiento de la normativa que nunca han entrado en este tipo de ilegalidades. Sin embargo, el chofer, conductor o estibador es el que ha permitido introducir mercancías de forma ilícita, amparándose en ese tránsito aduanero legal. Entonces, la responsabilidad en ese caso en realidad es del chofer y no de la empresa de transporte. Pero eso es un tema que a veces la aduana no lo entiende a prima facie y tenemos que llevarlo a un proceso donde se establezca la real amplitud de la responsabilidad. En el
En el caso de las zonas francas, en realidad está determinado, así como en el caso de las exenciones, es el responsable de la obligación de pago de donaciones, en realidad, vale decir, el diplomático, y establece la solidaridad del despachante y la agencia de despachante de aduanas cuando hayan intervenido en el despacho aduanero. Y en el primer caso, en lo que son los regímenes, el mal uso en los regímenes suspensivos, tenemos que el responsable de esta obligación es el titular de las mercancías, conjuntamente con el agente o agencia despachante de aduanas que haya invertido, que haya intervenido en este despacho aduanero. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos que ver, en realidad, cómo nace y cómo muere o se extingue la obligación tributaria aduanera, ¿no? Teniendo claro que tenemos que efectos tributarios un poco hay una confusión. Como obligación tributaria conlleva a lo que es la obligación tributaria aduanera y a la obligación de pago en aduanas, ¿no? Entonces nos dice, ¿cómo nace, ¿no? Entonces nos dice que nace con el hecho generador, ¿no? Y el hecho generador se define como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar el nacimiento de esta obligación tributaria, ¿no? Entonces, a ver, para los que manejamos aduana, está el momento del nacimiento de lo que es la obligación tributaria aduanera en un despacho de importación, nace con, como dice la Ley General de Aduanas y su reglamento, con la validación de la declaración de importación, la asignación del número de trámite. O sea, la agencia valida esa declaración de importación y nace esa obligación. Y tiene 3 días para cancelarla directamente. Entonces, el hecho generador ha nacido con esa validación. ¿Cómo nace una obligación de pago en aduanas por una internación ilícita? En el momento, porque así lo expresa la ley, del descubrimiento de esa internación ilícita, ¿no? Si hace 10 años ha pasado la internación ilícita de un avión, por decirles, y hoy, 7 de junio, agarra aduana y descubre hoy la internación ilícita, se considera que el momento de descubrimiento es hoy, y no más de 10 años, ¿no? Entonces, es el momento en el cual se genera esa obligación de pago en aduanas. Para ir quedando claro, porque son hechos establecidos o ya con presupuestos establecidos en la ley. Entonces, tampoco puede haber una interpretación más allá de lo que la ley pueda establecer. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, al ser el hecho generador ese presupuesto establecido por ley para tipificar el tributo o tipificar una conducta cuando se trata de ilícitos, el momento de su realización es cuando se origina el momento de la obligación, ¿no? Ahí tenemos que el artículo 8 de la Ley General de Aduanas establece que el hecho generador de la obligación tributaria aduanera se perfecciona en el momento en el que se produce la aceptación por la aduana de la declaración de mercancías, ¿no? Y nos otorga 3 días para pagar los tributos aduaneros. Entonces, ahí es donde se genera lo que son las operaciones de importación. Ahora, es de resaltar que debemos tener claro este concepto para determinar cada situación de hecho, ¿no? Para determinar el momento del nacimiento de la obligación de tributaria aduanera o de la obligación de pago en aduanas, tal cual lo califica o lo tipifica la Ley General de Aduanas, porque no es lo mismo descubrir, digamos, que ha habido un incumplimiento en un RITEX y querer retrotraer y decir que desde el momento en el que se ha validado esa declaración de importación RITEX, quiere decir que se ha generado la obligación de pago en aduanas. Pues no es así, porque la propia ley establece los momentos claros en los cuales se debe establecer el nacimiento de esa obligación de pago en aduanas. Entonces, eso ya es, pero son conceptos que no deben moverse y se deben tener claros.
La siguiente diapositiva, por favor. Así como nacen las obligaciones tributarias aduaneras o las obligaciones de pago en aduana, las mismas tienden a extinguirse, ¿no? Entonces, la ley reconoce ya o establece cuáles son las formas de extinción, ¿no?, de la obligación, como son las genéricamente conocidas tanto para el ámbito tributario interno como para el ámbito tributario de comercio exterior, son el pago, la prescripción, la confusión y la compensación, ¿no? Pero ya en forma específica para el área aduanera, la Ley General de Aduanas, y está también absorbido por el Código Tributario, establece otras modalidades sui generis de extinción de la obligación tributaria, como el abandono de mercancías, sea tácito o expreso, y la pérdida parcial o destrucción de las mercancías, ¿no? Entonces, esas ya las vamos a ir desarrollando de a poco, conforme vayamos ampliando. La siguiente Lili me está diapositiva, por favor. dando. Ya. Ahora, una de las modalidades, prácticamente la más conocida o la más aplicable. Luis, si me dan 2 minutos, mi cargador mi batería está muy baja. 2 minutos les ruego, por favor, compañeros, van a disculpar. Adelante, doctor. Perfecto. Ahora sí, van a disculpar, es el tema de la batería del celular. A ver, repitiendo un poco, en realidad es una forma, la más conocida en realidad de extinción de la obligación tributaria es el pago, ¿no? Entonces, cuando se realiza el pago de una obligación tributaria, prácticamente, así como ha nacido, esta se extingue. Entonces, ahora la ley reconoce diversas formas de pago, ¿no? ¿Cuáles son? El pago en efectivo, que es el que realiza el deudor directamente a la administración tributaria, o alternativamente el que pueda realizar cualquier otra persona a su nombre, ¿no? No nos olvidemos que en algunos casos, como existe la solidaridad de las agencias despachantes de aduana, ya en la práctica, en realidad, se entrega el dinero de los tributos aduaneros a las agencias despachantes de aduana, ¿no?, quienes realizan el pago por cuenta del consignatario o importador de las mercancías, ¿no? También existe la posibilidad de un tercero ajeno al despacho aduanero que puede realizar el pago a nombre del importador o consignatario, ¿no? Sirve con la posibilidad del legal, de ser necesario, de repetir este pago contra el legalmente responsable de la obligación. Algo que, digamos, todavía está un poco en debate
es el tema del plazo para el pago de la obligación de pago aduanas, ¿no? Porque para la obligación tributaria aduanera es clarísimo de que cuando nosotros validamos la declaración de importación tenemos 3 días hábiles para pagar el tributo aduanero de importación. Y en el caso de la obligación de pago en aduanas, podemos ver que establece el reglamento de la Ley General de Aduanas también que se debe otorgar 3 días para realizar el pago de esta obligación de pago de aduanas, ¿no es cierto? Entonces, si me permiten buscar en el reglamento de la Ley General de Aduanas, nos habla de que debe existir una liquidación realizada por la administración tributaria y debe existir una nota en realidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo esta liquidación, ¿no es cierto? Con la finalidad de que el obligado pueda pagar esta deuda aduanera de forma directa. Entonces, no obstante, ha habido un poco de debate en este caso, conforme dice el artículo 10 del reglamento, para el tema de lo que son las obligaciones de pago en aduana, ¿no? Porque no ha hecho ese requerimiento de pago de la deuda aduanera bajo la alternativa de iniciar lo que es la ejecución tributaria. Sin embargo, de forma genérica, el reglamento establece un plazo de realizar pago, ¿no? Ahora, el Código Tributario con respecto al pago establece que el pago va a extinguir directamente la obligación tributaria aduanera y también la obligación de pago en aduanas cuando se pueda generar. Consiguientemente, también que la extinción de cualquier sanción que pueda emerger de este tema. No debemos olvidar que en el caso de determinaciones tributarias, cuando existe un reconocimiento de la deuda hasta el día 10º hábil posterior a la notificación con la vista de cargo, se extingue la sanción por omisión de pago de forma directa al 100%, ¿no? Y conforme a la 156, que es la reducción de sanciones del Código Tributario, nos da la posibilidad de que esta sanción se vaya reduciendo de forma paulatina de acuerdo a la etapa del proceso. Ahora, también existe la posibilidad de que terceros ajenos, como les mencionaba, puedan subrogarse el pago, que puedan asumir este pago de forma directa, ¿no? Ante la administración tributaria y luego poder repetir contra el sujeto pasivo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora entonces nos encontraríamos en la diapositiva de lo que es otra forma de extinción, que es en realidad la compensación, ¿no? Entonces, la compensación prácticamente se refiere a la posibilidad de compensar la deuda tributaria, ¿no? Ya sea de forma total o parcial, y que puede ser aplicada de oficio o a solicitud de parte, ¿no? Entonces, esta figura de la compensación se da cuando ha existido en realidad existe en realidad una solicitud de devolución de pagos indebidos o de tributos mal pagados, en realidad, ante la administración tributaria. Entonces, el sujeto pasivo, cuando identifica que ha pagado doble, que ha pagado de más, ya sea por una mala clasificación, por un pago de más, por una mala aplicación normativa en el momento del hecho generador, todo, y genera un monto favorable al importador o al consignatario, él puede hacer o iniciar un proceso de acción de repetición ante la administración tributaria aduanera.
iniciando este proceso de repetición ante la Administración de Aduana, dentro de uno de los pasos está la obligación de la aduana de verificar si este mismo sujeto que está pidiendo la devolución de determinado monto en una administración de aduana puede ser que tenga una obligación pendiente en otra administración de aduana, ¿no? Y de así, de identificar que el sujeto debe en otra administración tributaria, lo que hace la aduana es hace una compensación de oficio, ¿no? Si pide la devolución de 100 y en la otra administración debe los 100, le concede la repetición, sin embargo, aplica la figura de la compensación de oficio. La otra posibilidad es que nosotros directamente agarremos y digamos, pedimos la devolución y a la vez, de forma expresa, solicitamos la compensación, ¿no? Para que no sea de oficio, ¿no? Entonces, esta acción de repetición tiene un plazo de prescripción de solicitud que son de 5 años, entonces no puede pedirse la repetición o los montos indebidamente pagados o multas indebidamente pagadas, inclusive a periodos ya prescritos, ¿no? Para solicitar esta acción de repetición. Y si no existe una solicitud del sujeto pasivo al momento de solicitar la acción de repetición sobre a qué deuda de las que tiene pendientes va a aplicarse, la aduana comienza de oficio a aplicar la más antigua del monto que se está repitiendo, ¿no? Y si existe un saldo a favor de la administración de aduana, este se considera directamente de forma posterior, ¿no? Haciendo o señalando que existe un pago a cuenta con la acción de repetición que se ha realizado y la compensación aplicada. La siguiente diapositiva, por favor. Otra figura de extinción de la obligación tributaria que reconoce el Código Tributario es la condonación. La condonación que puede ser parcial o total, ¿no? No obstante, existe una regla general en el Código Tributario que establece que esta debe ser establecida por ley, ¿no? Y que tiene que tener un alcance general y que para aplicar esa condonación tiene que existir determinados requisitos que están establecidos en la como ejemplo, el año 2011 con la 133, ¿no? Entonces nos decía aquellos vehículos que se encuentren dentro del territorio nacional a momento de la promulgación o publicación de esta ley pueden ingresar en ese programa de regularización, ¿no? Y pagar sus tributos de la siguiente manera, y hacía, ¿no? Inclusive había con pagos a cuenta y demás. Entonces, así había esa posibilidad. Otra alternativa o ejemplo en realidad de condonación es la ley 1105, ¿no? Que en uno de sus artículos decía aquellos sujetos que no cuenten con ninguna fiscalización o actuación de la administración aduanera y paguen el 4% del promedio del valor de importaciones de las gestiones 2014, 15, 16 y 17, que se someta a esa condonación de fiscal periodos a futuro, ¿no? Tributarios. Entonces, esa es la figura de la condenación que, recordemos, tiene que estar establecida sí o sí por ley, tiene que tener un alcance general, no puede ser parcial solo para determinadas personas o para determinados grupos, y tienen que determinar requisitos. No, como ejemplo también había otra condonación de multas, ¿no? Que decía que se reduce el 90% del solo reduce al 10% siempre y cuando se pague al contado. Entonces, había esa alternativa también. Entonces, el Estado periódicamente, de acuerdo a sus necesidades o decisiones, va sacando este tipo de condonaciones, obviamente con otros nombres, ¿no? Pero de acuerdo normativamente o legalmente se reconoce esto como una condonación. La siguiente diapositiva, por favor.
Otra figura de extinción de la obligación tributaria reconocida por la ley, por el Código Tributario, es la confusión, que básicamente nos dice que hay extinción por confusión cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos de sujetos al tributo, quede colocado en la situación de deudor, ¿no es cierto? Entonces, las situaciones pueden presentarse muy rara vez en realidad, ¿no? Pero en forma, para que sea más entendible, es, al momento de hacer una transferencia, también se convierte en sujeto. Como ejemplo, tenemos hace años, casi el año 2001, 2000, si no me equivoco, ha habido importación de vehículos para lo que era el COA, ¿no? El control operativo aduanero, y el sujeto consignado en las declaraciones de importación como importador, ¿no? Y obviamente la institución que se coloca en situación de cobrar el tributo era también la misma institución aduanera, que era la aduana nacional. Y al momento de hacer la transferencia de estos bienes a la policía, porque el COA eran funcionarios policiales, se ha colocado en una situación de deudor, ¿no? Y se ha tenido que aplicar la figura de la confusión para extinguir esta obligación tributaria. Como ven, este es un tema muy particular y solo aplica a las entidades públicas que son administraciones tributarias, ¿no? Que pueden colocarse en una situación de deudores de la misma obligación que han generado ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las formas de extinción, en realidad una de las más aplicadas, reconocidas y de complicada interpretación, es la figura de la prescripción, ¿no? Que en realidad básicamente se da por el transcurso del tiempo y que cuando se cumple con las determinadas condiciones que establece la ley en cuanto al tiempo, la prescripción no extingue la deuda, o sea, no extingue mi obligación de tener que pagar 100.000, 20.000 bolivianos directamente, sino lo que extingue es la posibilidad del sujeto activo, que en este caso es la administración tributaria, para poder controlar, fiscalizar, determinar, inclusive cobrar una sanción, ¿no? Este tema lo vamos a tocar en la segunda parte de este curso, si no me equivoco es el día viernes que nos toca continuar con esto, y ahí lo vamos a ampliar de forma más específica para ver cuáles son las posibilidades de prescripción antes de una determinación, control o fiscalización, las posteriores si existiese la posibilidad, y cuando existe ya una multa, impuesta o sanción, cuáles son las posibilidades de aplicar. Perfecto. Entonces, para esto nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tema de la prescripción, existen dos posibilidades o requisitos que se deben analizar, ¿no? De forma genérica, que son la suspensión o la interrupción, ¿no? Suspender quiere decir dejar que no transcurra el tiempo por determinado plazo, ¿no? E interrumpir implica de que todo el tiempo que ha transcurrido se retrotraiga y vuelva a ser. Entonces, la ley, en realidad el Código Tributario nos dice que cuando nosotros agarramos y recurrimos de un proceso contencioso tributario o un recurso de alzada ante la AIT, está suspendido el plazo de la prescripción, ¿no? Por el tiempo que dure este trámite, y se reinicia cuando se devuelva la carpeta o el expediente a la administración de aduana. Entonces, desde ahí nuevamente vuelve a correr el plazo, ¿no? Si ha corrido 4 años, 3 meses, 10 días y ahí ha habido el recurso de alzada, cuando vuelva recién va a ser 4 meses, 3 días, 3 meses, 11 días, y va a continuar con un día posterior recién, ¿no?
Entonces, ese es un plazo que tiene que analizarse al momento de determinar una prescripción. Adicionalmente, tenemos que la norma dice que se suspende también el plazo de la prescripción cuando nos notifican con un inicio de fiscalización, ¿no? Nos pueden iniciar en las modalidades de fiscalización con un control diferido inmediato, con mercancías y mercancía, o una fiscalización posterior. Entonces nos notifican como operadores y la ley ya nos dice hasta que se devuelva la carpeta, sino nos dice tiene una duración específica de 6 meses, ¿no? Entonces, si bien la fiscalización puede durar más de 6 meses, ya sea porque su procedimiento lo establece o alternativamente por el retraso de la propia administración aduanera en general las actuaciones posteriores, la norma está desde que notifican la orden de fiscalización, hay 6 meses de interrupción y no hay un plazo para poderla interrumpir. ¿No? Entonces, podemos continuar nosotros en una explicación en el caso de que interpongamos una extinción por prescripción, que esta obligación ha sido suspendida solo por el plazo que establece la norma. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva, por favor, como les mencionaba, existe la posibilidad de interrupción del término de la prescripción, ¿no? Que cuando se aplica esta figura prácticamente así hayan transcurrido 10 años, el cómputo vuelve a cero, ¿no? Y se reinicia desde el día 1 nuevamente. ¿Y cuándo sanciona o cuándo establece estas causales de interrupción? Es cuando existe la notificación al sujeto pasivo con una resolución determinativa, ¿no? Si me están fiscalizando una declaración de importación del año 2012, digamos, ¿no? Y yo no digo nada sobre la prescripción y me notifican con una resolución determinativa, ese cómputo vuelve a ser, ¿no? Es un tema ya debatible desde el ámbito jurídico, pero ese cómputo, de acuerdo a la norma, vuelve a ser. Otra posibilidad es cuando el sujeto pasivo reconozca de forma expresa o tácita su obligación. No nos olvidemos, algunos que ya tenemos un poco de práctica en esto, es que cuando nosotros nos acogemos a la figura del arrepentimiento eficaz y reconocemos la deuda tributaria cuando nos notifican las facilidades de pago, nosotros presentamos una carta prácticamente reconociendo expresamente esta obligación. Y más aún, si solicitamos un plan de facilidades de pago, ¿no? Que nos hace, en el formulario de facilidades de pago, nos hace reconocer también esta obligación. Entonces, cuando nosotros ingresamos en este reconocimiento, el cómputo del plazo de la prescripción, así hayan transcurrido 10 años, vuelve a cero, ¿no? Y como les decía en el inciso C, está el caso en que el sujeto pasivo solicite la autorización o la aplicación de facilidades de pago. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que es el ámbito aduanero de forma específica, como les decía, existen otras posibilidades de extinción de la obligación tributaria aduanera, ¿no? ¿Cuáles son? Digamos, el desistimiento de la declaración de mercancías, tal como está en la diapositiva, y tenemos que señalar que existe la posibilidad de desistir de una declaración de importación, ¿no? Si bien el hecho generador nace con la validación de la declaración de importación, nosotros podemos pedir desistir de esa declaración de importación y retrotraernos al régimen de depósito temporal, ¿no? Sin embargo, la Ley General de Aduanas nos establece que tiene que existir dos condicionantes, ¿no? Uno, que esté dentro de los 3 días después de la aceptación de la declaración, porque son los 3 días para el pago. Si estamos dentro de esos 3 días de la declaración de importación, podemos
Tu audio, Marquito, está apagado, por favor. Marco, doctor, ¿me escucha? Tu audio está apagado, Marco, por favor, tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. No sé en qué momento se ha apagado y no sé hasta dónde me han escuchado. Tal vez estaba hablando ya y de memoria. Ok. Entonces, continuaremos con esto del desistimiento. Como les decía, existen dos condicionantes para hacer un desistimiento de la obligación de las declaraciones de importación de mercancías, que es una condicionante es que esté dentro de los 3 días de aceptada la declaración de importación, que es el plazo máximo para cumplir con el pago del tributo, y que la solicitud debe ser presentada de forma escrita ante la Administración de Aduana donde se está realizando el despacho aduanero, ¿no? Este desistimiento automáticamente también extingue la obligación tributaria aduanera, ¿no? Prácticamente deja sin efecto cualquier tipo de obligación y por ende cualquier emergente que se origine en esta declaración de importación. La siguiente diapositiva, por favor. Otra de las modalidades de extinción de la obligación tributaria aplicada directamente a la aduana es el abandono de las mercancías, ¿no? Este abandono existe en dos modalidades. Uno es el abandono expreso de las mercancías y otro es el abandono tácito de las mercancías. En cuanto a lo que es el abandono expreso de las mercancías, que está en el artículo 152 de la Ley General de Aduanas, nos dice que cuando existe una voluntad del sujeto pasivo consignatario de la mercancía es renunciar a esa misma mercancía, ¿no? Se han dado casos ya en casuística, se ven casos en los cuales por un error o desconocimiento, un mal asesoramiento, hay gente que tiene mercancía en recinto aduanero y no se da cuenta que, bueno, hasta ese momento que necesitaba una autorización previa, ¿no? Entonces, no cuenta con la autorización previa y si valida esa declaración de importación, le puede generar una obligación tributaria aduanera y adicionalmente una obligación de pago en aduanas porque pueden emerger sanciones o tipificaciones de un intento de ingreso ilegal de mercancías por presunto contrabando. Entonces, fuera de perder las mercancías, puede ser sancionado de forma directa por la Administración Tributaria Aduanera. Entonces, lo que el consignatario prefiere a ese momento de darse cuenta es renunciar a estas mercancías, ¿no? Pedir a la Administración Tributaria el abandono expreso de estas mercancías, ¿no? Hay otras posibilidades cuando hay consignatarios que han traído mercancías y resulta que el tributo es muy alto para su valor de comercialización, entonces prefieren renunciar a la mercancía y declararle en abandono, ¿no? Este abandono expreso, al ser así de forma expresa, tiene que ser presentado en forma escrita ante la Administración Aduanera competente, ¿no? No puede ser de forma verbal, sino tiene que haber un reconocimiento expreso. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también el abandono tácito de las mercancías, que es la otra forma del abandono, ¿no? En el caso del abandono de hecho o tácito, este se aplica ya por el transcurso del tiempo, ¿no? No nos olvidemos que en un depósito temporal contamos con 60 días para calendario para validar nuestra declaración de importación. Y si transcurre estos 60 días desde la fecha de recepción consignada en el parte de recepción, automáticamente la aduana emite ya, o declara en abandono las mercancías, emite una resolución declarando en abandono
y de acuerdo a norma existe una posibilidad de levantar este abandono tácito, que puede haber sido por descuido u otro factor. Existe una posibilidad de 20 días hábiles posteriores a la notificación con la resolución de abandono para poder levantar el mismo y retrotraer el mismo a un depósito temporal y proceder al despacho de importación, ¿no? Si transcurrieran estos 20 días hábiles posteriores a la notificación con la resolución de abandono, este abandono se consolida y la mercancía prácticamente pasa a ser de propiedad del Estado, o en este caso de la administración aduanera, ¿no? Que en ambos casos del abandono cuenta con la facultad legal de acuerdo a la ley 615 modificada por la ley 975 para poder disponer de esta mercancía a través de su adjudicación al Ministerio de la Presidencia o al Ministerio ente tutor de la emisión de las autorizaciones previas o certificaciones de acuerdo al tipo de mercancía. En un siguiente caso, si no existe el interés de alguna entidad pública de adjudicarse esta mercancía, lo que directamente hacen es la subasta pública, y de no existir postores o interesados en la subasta pública, se procede a su destrucción de forma directa. Por último, otra forma específicamente en aduana para la extinción de la obligación tributaria es la destrucción total o parcial de las mercancías. ¿Ya? Esta destrucción o esta modalidad en realidad de extinción de la obligación debe ocurrir por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? En este caso, digamos, puede ser un accidente cuando estaba la mercancía siendo transportada en un tránsito aduanero, ¿no? O sea, el camión se volcó en pleno tránsito aduanero y las formalidades que exigen en realidad es la comunicación, ya sea a una autoridad competente, como puede ser la policía a través de la patrulla caminera o el tránsito, y su comunicación casi inmediata a la administración tributaria aduanera más cercana, ¿no? A efectos de hacer conocer que ha existido el caso fortuito de un accidente de tránsito y que pueda verificar que la mercancía que estaba con un régimen suspensivo en tránsito aduanero ha sido destruida, ¿no? O sea, prácticamente está inutilizada. Ahora, cuando la destrucción prácticamente ha sido total, libera totalmente de cualquier tipo de obligación tributaria al consignatario o importador, así como a la empresa de transporte. En el caso de que la destrucción es parcial, solo libera de la obligación tributaria sobre la parte en la que se evidencie que ha sido destruido. Aquella mercancía que no habría sido destruida por el siniestro continúa y mantiene su obligación tributaria ante la aduana, ¿no? Adicionalmente, cuando existe destrucción parcial en este tipo de accidentes, debe existir una solicitud de transbordo de mercancías de un medio de transporte, del medio de transporte siniestrado a otro habilitado, y debe continuar ese tránsito aduanero hasta su aduana de destino, pero con las debidas observaciones de que ha sufrido un siniestro. Perfecto, entonces hasta ahí la siguiente diapositiva, Luis. Hasta ahí tendríamos lo que teníamos programado para tocar el día de hoy.